Dios te bendiga con bendiciones eternas donde quiera que te encuentres. Tengo una palabra de parte de Dios para tu vida en el día de hoy y quiero compartírtela, porque sé que te bendecirá en gran manera. La palabra que quiero expresarte en esta hora se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Aquí, donde acabamos de leer, en el capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo habla una palabra muy profunda, basándose en el amor que nosotros tenemos para con Dios. Una de las cosas que nos pueden llevar a ver lo sobrenatural de Dios es el amor. Muchas personas dicen, la fe es lo que nos puede llevar a conocer la parte sobrenatural de Dios, pero sin amor es difícil agradar al Padre, ya que Dios es amor. Si agradamos al Padre de acuerdo al amor que nosotros tenemos, entonces veremos lo sobrenatural de Él en nuestras vidas. Dios nos llamó para vivir lo sobrenatural en esta tierra. Nosotros, como embajadores del reino, pueblo adquirido y real sacerdocio, tenemos que entender que somos hechos a imagen y semejanza del Padre, tal como lo habla en Génesis, capítulo 1, versículo 26, cuando el Padre dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Una de las cosas que tenemos que entender en esta tierra es que tenemos la semejanza de Dios. Si tenemos la semejanza de Dios, no podemos parecernos a este mundo. Por esa razón Pablo dice en una de sus cartas que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, pero sabemos que en esta lucha va a vencer el que esté mejor alimentado. Nosotros, desde el plano existencial de nuestra carne, no podemos convivir con la eternidad de Dios en nuestras vidas, porque Dios es espíritu. Si nosotros no habitamos en el espíritu ni tenemos amor en el corazón, entonces no podemos ver lo sobrenatural que Dios quiere mostrarnos. Somos las personas que el reino ha destinado para marcar un antes y un después en esta tierra. El día que comprendamos que es más lo de Dios para nosotros que lo de este mundo, entonces vamos a ver las cosas que no son como si fuesen. Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, establece la Escritura. La fe nos ayuda a amar a Dios, porque sin fe es imposible agradar al Padre. Por eso te invito cada día a que aumentes tu fe, y una de las formas en que puedes aumentarla en este planeta llamado Tierra es leyendo las Santas Escrituras, ayunando, orando y viviendo en santidad para con Dios. La santidad es lo que nos ayuda a vivir en plenitud en este mundo. La Biblia dice que debemos orar sin cesar, pero quizás por los ajetreos y los afanes no podemos pasar las 24 horas de rodillas. Por eso, la interpretación de orar sin cesar es vivir las 24 horas del día en una comunión constante con Dios. Esa comunión es lo que nos va a ayudar a poder acercarnos más a Él. Cuando nos acercamos más a Dios, entonces los paralíticos empiezan a caminar, los ciegos comienzan a ver, los sordos comienzan a oír, los mudos comienzan a hablar. La Biblia establece y dice que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Él es el único e inigualable, el único digno de desatar los sellos, el único digno que se encontró para anular el acta del decreto que nos era en contra. Él es el alto y sublime, el que habita en eternidad, el único Dios sobre todos los dioses que los hombres puedan establecer aquí en la tierra. Él es el que habita en luz inaccesible. En el libro de Isaías, capítulo 6, el profeta tiene una visión donde dice, «En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria». En esta visión, el profeta Isaías vio la gloria de Dios. Dice que uno de los serafines tomó un carbón encendido con una tenaza y lo pasó por sus labios para santificarlo. Antes de nosotros ver lo sobrenatural de Dios, primero tenemos que entender que debemos ser santificados y purificados para poder tener una conexión directa con Él. En el pasaje que acabamos de leer, Romanos 8 y 28, dice, «Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Tenemos que entender que, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, cuando solamente éramos un pensamiento en Dios, ya teníamos un propósito por el cual venir a esta tierra. En el libro del profeta Jeremías, dice, «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones». Jeremías aún no había venido a la tierra y ya Dios lo había constituido profeta. Si hoy en día tienes un empleo, una familia, recursos económicos, es porque desde la eternidad de Dios ya estaba predestinado que esto aconteciera en tu vida.
Si alguna vez te ha pasado algo y crees que fue malo para ti, recuerda que ya desde la eternidad estaba escrito que eso te iba a pasar. No sucede por casualidad, sino porque es un propósito de Dios para tu vida, y ese propósito te va a llevar al destino profético que Él tiene preparado para ti. La misericordia de Dios nos alcanza cada mañana. Son nuevas, dice la palabra. Así que, cuando estés viendo vientos contrarios en tu vida, recuerda que desde la eternidad ya estaba predestinado que eso tenía que acontecer para llevarte al destino profético. David, antes de ser rey, tuvo que ser perseguido. Esteban, para poder ver a Dios, tuvo que ser apedreado. Jesucristo, para anular el acta del decreto que nos era en contra, tuvo que ser crucificado. El apóstol Juan, para recibir la revelación del Apocalipsis, tuvo que ser echado en aceite hirviendo y luego desterrado en una isla. Los apóstoles, para ver descender al Espíritu Santo en forma de fuego, tuvieron que esperar. Por eso te digo, no te desesperes ni por los vientos que azotan tu barca, ni por el tiempo que se tarda en cruzar al otro lado. Recuerda quién va en tu barca, el único que tiene la autoridad para decirle al viento y al mar: calla, enmudece. El único que tiene la legalidad para decir: crucemos al otro lado, que nada va a pasar. Jesucristo es el único que puede salvarte y sacarte del lodo cenagoso. Es el único que pudo redimirte del pecado en el cual estabas. Él es el león de la tribu de Judá, quien ruge a favor de tu pueblo, de tu familia, de tus finanzas. Él es quien ruge a favor de tu cuenta de banco vacía, a favor de tu despensa que no tiene comida. Pero tienes que creerle a Él, tienes que esperar en Él, porque Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solamente confía en Él, que hará cosas maravillosas en tu vida. Dios te bendiga grandemente con bendiciones eternas. Y recuerda, Jesucristo es el Rey.